Con las muy buenas tardes, honorables concejales, señora Mónica, don Luis Eduardo y señora Margarita. Primero que todo quiero darles el agradecimiento por su acompañamiento y solidaridad que tuvieron para conmigo por el fallecimiento de mi señora madre. Pues son detalles que lleva uno en el corazón. Siendo las 4:00 del día 19 de diciembre, damos inicio a nuestra sesión extraordinaria del día de hoy con el llamado a lista y verificación del quórum. Acero Espinosa Pedro Pablo. Presente. Antonio Velosa Susana. Beltrán Hernández Luis Francisco. Presente. Borrego Alarcón Jairo. Presente. Castañeda Baracaldo Juan Carlos. Presente. Chisco Rodríguez Javier Ricardo. Díaz Caballero Javier Enrique. Presente. Durán Rubio Janet. Presente. García Correa Henry. Moscoso Gordillo Álvaro Andrés. Presente. Rincón Castañeda Jenny Marcela. Rodríguez Díaz Francisco. Presente. Sánchez Vázquez Juan Manuel. Tenemos quórum deliberatorio y decisorio con 8 concejales presentes. El orden del día. Entonces, continuamos dándole lectura al orden del día propuesto para la sesión del día de hoy. Orden del día, sesión extraordinaria, diciembre 19 de 2018. Primero, verificación del quórum. Segundo, lectura de aprobación del orden del día. Tercero, himno del municipio de Tabio. Cuarto, segundo debate, proyecto de acuerdo número 019 de 2018, por el cual se modifica el artículo 73 del acuerdo municipal 017 de 2015, por el cual se expide el estatuto tributario municipal o cuerpo jurídico de las normas sustanciales y procedimentales de los tributos municipales y se dictan otras disposiciones de carácter tributario. Quinto, consideración aprobación del acta número 083 de diciembre 10 de 2018. Sexto, consideración aprobación del acta número 087 de diciembre 11 de 2018. Séptimo, consideración aprobación del acta número 088 de diciembre 13 de 2018. Muy bien, se somete a consideración el orden del día propuesto para la sesión de hoy, honorables concejales. Sigue en consideración el orden del día. ¿Aprueban el orden del día? Se aprueba con 8 votos de los 8 concejales presentes. Continuamos con el orden del día. Himno del municipio de Tabio. Si el pico de Huayca en valle apacible remanso de paz, el pueblo de Tabio es fiel a su historia, que sabe a terruño y a vida de hogar, que sabe a terruño y a vida de hogar. En lo alto del monte está Santa Bárbara, con bella capilla, joya colonial. Sus fieles devotos desgranan plegarias que suben al cielo y alejan el mar. Rodeado por montes y el pico de Huayca, en valle apacible, remanso de paz, el pueblo de Tabio es fiel a su historia, que sabe a terruño y a vida de hogar, que sabe a terruño y a vida de hogar. Continuamos, señora secretaria.
Segundo debate, proyecto de acuerdo número 019 de 2018, por el cual se modifica el artículo 73 del acuerdo municipal 017 de 2015, por el cual se expide el estatuto tributario municipal o cuerpo jurídico de las normas sustanciales y procedimentales de los tributos municipales y se dictan otras disposiciones de carácter tributario. Muy bien, señora secretaria, muchas gracias. Con el agradecimiento y la participación aquí en la sesión a los funcionarios de la administración en cabeza de la doctora Laura, secretaria de Ciencia, el ingeniero Yazo, secretario de Planeación, y el doctor Uribe, asesor financiero del municipio. Entonces, de acuerdo al artículo 123, parágrafo tercero, teniendo en cuenta cuando el presidente actúa como ponente, la discusión del proyecto de acuerdo será presidida por el primer vicepresidente. Entonces, dándole cumplimiento a este parágrafo de este artículo de nuestro reglamento interno, entonces tiene el uso de la palabra señor primer vicepresidente. Muchas gracias, presidente. Con las muy buenas tardes para los honorables concejales, para la señora secretaria, para Lucho, para los funcionarios de la administración municipal y para todos. Señora secretaria, ¿se encuentra debidamente radicada la ponencia? Sí, señor, se encuentra radicada. ¿Se encuentra legalizada el acta de comisión? Está legalizada el acta. Se le da el uso de la palabra al concejal Francisco Ventral, ponente del proyecto de acuerdo de mención. Tiene el uso de la palabra, concejal. Muy amable, señor presidente. Entonces, por designación de la mesa directiva, me corresponde el proyecto de acuerdo 019, por medio del cual se modifica el artículo 73 del acuerdo municipal 017 del 2015. Entonces, sobre el informe de ponencia, tenemos que el proyecto de acuerdo objeto de debate busca modificar el artículo 73 del acuerdo 017 de noviembre 25 del 2015, por el cual se expide el estatuto tributario municipal o cuerpo jurídico de las normas sustanciales y procedimentales de los tributos municipales y se dictan otras disposiciones de carácter tributario. Normatividad: que el artículo 313, numeral cuarto de la Constitución Política, atribuye a los consejos municipales la función de valor de conformidad con la Constitución y la ley, los tributos y los gastos locales, que en concordancia con la norma constitucional arriba citada, el numeral sexto del artículo 32 de la ley 1551 del 2012, determina que es facultad del Consejo Municipal establecer, reformar o eliminar tributos, contribuciones, impuestos y sobretasas de conformidad con la ley, que el artículo 23 de la ley 1450 del 2011 determina las tarifas mínimas y máximas para liquidar el impuesto predial unificado, las cuales oscilan entre el 5 por mil y el 16 por mil. Como sustentación, este proyecto de acuerdo se ajusta a la ley y no ocasiona gastos fiscales, debido a que propone generar una medida de optimización tributaria, para lo cual se ajusta la tarifa del impuesto predial de la actividad cultivos bajo invernadero del 13 al 16 por mil, que en la actualidad, según la base de datos reposa en la Secretaría de Hacienda, se encuentran 31 predios bajo estas condiciones, tributando más de 215 millones anuales de impuestos. Proposición: por lo anterior, considero que le dé trámite pertinente al proyecto de acuerdo en mención y se lleve a la plenaria del Consejo. Luis Francisco Beltrán Hernández, concejal ponente partido de la U. Y entonces, también tenemos el concepto jurídico. Señora secretaria, le damos lectura, por favor. Sí, señor, me remito a leerlo. Señor presidente, Francisco Beltrán, Consejo Municipal de Tavia, en su despacho. Referencia a concepto jurídico, proyecto de acuerdo por el cual se modifica el artículo 73 del acuerdo municipal 017-2015, por el cual se expide el estatuto tributario municipal o cuerpo jurídico de las normas sustanciales y procedimentales de los tributos municipales y se dictan otras disposiciones de carácter tributario. Respetado señor presidente,
En atención a su solicitud de emitir concepto jurídico en el proyecto de acuerdo de la referencia, comedidamente me permito enviarle las siguientes consideraciones jurídicas respecto al proyecto de Marras. Efectivamente, la Constitución Nacional, en su artículo 287, señala expresamente que las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos: podrán administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de las funciones. De otra parte, el artículo 311 y bien de la Carta Magna establece que al municipio, como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado, le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes. Adicionalmente, el artículo 313, numeral 4, de nuestra Carta dispone como competencia de los consejos municipales votar de conformidad con la Constitución y la ley de los tributos y los actos locales. Asimismo, el artículo 338 de la Constitución Nacional dispone: en tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los consejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar directamente los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables y las tarifas de los impuestos. La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades generen la tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes como recuperación de los costos de los servicios que les presten o participación en los beneficios que les proporcionen. Pero el sistema y el método para definir tales costos y beneficios y la forma de hacer su reparto deben ser fijados por la ley, las ordenanzas o los acuerdos. Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un periodo determinado no pueden aplicarse sino a partir del periodo que comienza después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo. El artículo 362 establece que los bienes y rentas tributarias de las entidades territoriales son de su propiedad exclusiva y gozan de las mismas garantías que la propiedad y renta de los particulares. El artículo 363 establece que el sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad. La presente asesoría jurídica del Consejo Municipal de Tabio conceptúa entonces al respecto. Sustenta adecuadamente la administración municipal conforme al Acuerdo 017-2015, título primero, ingresos corrientes tributarios, capítulo inicial, principios generales y elementos de la obligación tributaria. Artículo 22. Principios del sistema tributario. El fundamento y desarrollo del sistema tributario del municipio de Tabio se basa en los principios de equidad horizontal o universalidad, de equidad vertical o progresividad, eficiencia y eficacia en el recaudo y de no retroactividad de las normas tributarias. El Acuerdo 017-2015, artículo 71, destinación económica de los predios, es la clasificación determinada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi para fines estadísticos que se da a cada inmueble en su conjunto terreno, construcciones o edificaciones, en el momento de la identificación predial de conformidad con la actividad predominante que en él se desarrolle, agroindustrial, predios destinados a la actividad que implica cultivo y transformación en los sectores agrícola, pecuario y forestal. Parágrafo primero. En los casos de existir diversas destinaciones en un mismo predio, se clasificará atendiendo a aquella actividad predominante que se desarrolla, para lo cual se aplicará el criterio de tomar la mayor área de terreno y o construcción, previa certificación donde se identifique claramente el número de metros de cada área por parte de la Secretaría de Planeación Municipal. De otra parte, se cita el numeral sexto del artículo 32 de la Ley 1551 de 2012, el cual modificó el numeral séptimo del artículo 32 de la Ley 136 del 94. Establece atribuciones. Además de las funciones que se le señalan en la Constitución y la ley, son atribuciones de los consejos las siguientes. Numeral sexto. Establecer, reformar o eliminar tributos, contribuciones, impuestos sobre tasas de conformidad con la ley. La Ley 383 del 97 en su artículo 66 ordena administración y control. Los municipios y distritos, para efectos de las declaraciones tributarias y los procesos de fiscalización, liquidación oficial, imposición de sanciones, discusión y cobro relacionados con los impuestos administrados por ellos, aplicarán los procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario para los impuestos de orden nacional. La Ley 788 del 97 en su artículo 58 dispone procedimiento tributario territorial.
Los departamentos y municipios aplicarán los procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario Territorial para la administración, determinación, discusión, cobro, devoluciones, régimen sancionatorio, incluida su imposición a los impuestos por ellos administrados. Asimismo, aplicarán el procedimiento administrativo de cobro de las multas, derechos y demás recursos territoriales, el monto de las sanciones y el término de aplicación de los procedimientos anteriores. Podrán disminuirse y simplificarse acorde con la naturaleza de sus tributos y teniendo en cuenta la proporcionalidad de estas respecto del monto de los impuestos. Primero, claramente se observa que especifica la competencia del Consejo Municipal para abordar el presente proyecto de acuerdo. Segundo, en la exposición de motivos presenta los suficientes argumentos jurídicos para sustentar el proyecto. Tercero, por tanto, a consideración de esta asesoría jurídica, el proyecto de acuerdo reviste todos los requisitos legales y, por tanto, a juicio de la presente asesoría, desde el punto de vista jurídico, es viable su aprobación. Con las anotaciones aquí consignadas, de esta manera rindo informe jurídico al proyecto de acuerdo de la referencia, precisando que el presente se expone en calidad de concepto. Cordialmente, José Antonio Parrado Ramírez. Gracias, señora secretaria. Entonces, continuando con la ponencia, hay que manifestar que nosotros en comisión, primero que todo, se resaltó la buena iniciativa del concejal Juan Manuel Sánchez de glorioso Partido Conservador Colombiano. Tener en cuenta, pues antes de que termine esta vigencia del incremento de esta tarifa, pues para fortalecer los dineros de nuestro municipio, que bien escasos o no, y de acuerdo a la relación que nos fue enviada por la Secretaría de Hacienda, entonces tenemos que son 31 predios que en esta vigencia se causaron pagos por 215.424.397 pesos. Y pues, digamos, con este incremento más o menos se prevé un estimado de cerca de unos 50 millones, pero adicional a eso, esperando que ojalá el gobierno haga un incremento que están en ese debate más o menos sustancial, sobre todo a los predios rurales, porque pues a nivel nacional ve uno como en algunos municipios están tan rezagados de donde hay unos avalúos que pues eso dan tristeza, ¿no? Y entonces pues eso haría que de todas formas con ese incremento llegáramos a un recaudo estimado de unos 65-70 millones, partiendo de la base de que se haga de un 3% el incremento por parte del gobierno nacional. Entonces eso, y adicional a eso también en la comisión se debatió y se sugirió por parte de algunos concejales para que la administración haga un censo exacto de esta clase, digamos, sobre estos predios de cultivos bajo invernadero. Entonces, eso es, señor presidente, hasta aquí la ponencia. Muchas gracias. Muy bien, concejal. Entonces se declara oficialmente abierto el segundo debate del proyecto de acuerdo número 019 del 2018, dándole el uso de la palabra a los concejales. En su orden tiene el uso de la palabra el concejal Juan Manuel Sánchez, Partido Conservador. Bueno, buenas tardes para todos. Primero, pues hacer la precisión que el proyecto, si bien es, digamos que propuse que se ajustaran esas, o di esa alternativa, pues es una iniciativa de la alcaldía, como debe ser en temas presupuestales, pero yo tengo varias inquietudes. Primero, bueno, ya en la ponencia es clara el ponente, valga la redundancia, hay 31 predios que en este momento están tributando bajo el código, digamos por llamarlo así, de cultivos bajo invernadero. Hay que tener primero en cuenta una cosa que quiero dejarla clara y vale la pena decirlo acá. Hay predios ahí que ya no tienen cultivo bajo invernadero. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, y eso lo tiene que tener en cuenta financieramente la administración, porque si bien pues queremos como sopesar cargas,
digamos que intención del acuerdo, también hay que tener en cuenta que algunos otros predios no son bajo invernadero. Entonces, es que estoy perdón, que encuentre el artículo, pero bueno. Otra cosa, y es una de las preguntas, seguramente va a ser varias intervenciones, es, hay predios, como lo decían en la ponencia, y es muy claro, y espero que la administración tenga, digamos que, somera información del tema, que están bajo invernadero, pero que en este momento están pagando tarifa como predio agropecuario, ¿cierto? Que es como una de las sugerencias que se hace a través de la ponencia, que por favor actualizar esa base de datos. Creo que el valor a recaudar sería altísimo, mucho más de los 70 millones de pesos. En este momento el municipio está recaudando por ese código 215 millones de pesos. Uno haciendo ese incremento del 13 al 16 pensaría que podrían ser 50, más las actualizaciones catastrales que decía el ponente podrían ser 70. Pero si tenemos en cuenta los predios que están por fuera, es bastante. Yo tengo una lista que me ayudó a hacer la oficina de planeación y hay más de 20 predios, ¿sí? Hay más de 20 predios que uno evidencia que está en ese tema. Pero mi pregunta es, voy a esperar que pasemos el refrigerio, antes busco el... Presidente, ¿usted me ayuda con cuál es el artículo del predial? 73. No, es para no... Ah, sí, 73. Gracias. Entonces, espero ser claro con la explicación de mi pregunta, porque o sea, me disculpo si la embarro. Si en este momento existe un predio en el sector rural que esté en términos agropecuarios con un máximo, voy a pensar que sea el máximo, o sea que supera los 2.000 salarios mínimos y paga el 9.5%, por 1.000, pero realmente tiene una actividad económica de cultivo bajo invernadero, es decir que pasaría a pagar el 16 por 1.000. La primera pregunta es, ese salto, ese incremento, yo tengo entendido que puede pagar hasta el 50% más de lo pagado en la vigencia anterior. Es decir, que ese predio no llegaría a tener el incremento full del 16 por 1.000, sino pasarían 2 años o 3 años para llegar hasta allá, ¿cierto? Entonces, en eso, digamos, ahí es clara mi pregunta. El municipio, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Planeación, ¿tienen precisión, claridad o han revisado algo en cuánto llegaría a ser ese valor recaudado? ¿Por qué la pregunta? Porque si nos va a pasar exactamente lo mismo, que solo el del 13 puede pasar al 16, pero los del 8.5 o los del 9 no pueden llegar sino hasta el 13 o hasta el 12. Entonces, esa es una de mis preguntas. Segundo, no sé si la Oficina de Planeación o Hacienda, ¿cuál va a ser la estrategia para estos predios? Yo tengo un predio aquí que vale 1.400 millones de pesos. ¿Sí? Seguramente esté entre el 8.5 o el 9.5 por 1.000. El incremento, no sé cuánto pagó, pero está bajo invernadero. Ese incremento no lo va a lograr cobijar, pero va a ser una gran cantidad de dinero, ¿no? Entonces, financieramente, Planeación y Hacienda han revisado ese tema. Ese es como, digamos, el inicio de mi intervención, ¿no? O sea, Doctor Uribe. Buenas tardes. Sí, concejal Juan Manuel, lo que sucede es que tenemos que tener, para hacer una proyección
relativamente clara y pues no tan exacta, pues sí tenemos que tener en cuenta varias variables que son, disculpen la redundancia, tener en cuenta las variables de la ley y respecto a la aplicación del aumento de las tarifas del impuesto predial. En este caso tendríamos que estar pendientes de realmente la proyección sobre ese valor que se va a recaudar, pero teniendo en cuenta la regla que existe en este momento, pero no es del 50 sino del 25. Es esa. Para tener una exactitud, pues tenemos que mirar realmente hacer el censo, por decirlo de alguna forma, revisar cuántos predios realmente están bajo esas condiciones y asimismo hacer una proyección financiera. Pero sí tendremos que tener en cuenta esa reglamentación respecto a esos porcentajes. La verdad, nosotros no podemos cobrar más de lo que nos permiten las reglas y esas reglas realmente, lo que yo he visto digamos en estos procesos, es que al tercer año ya están nivelados. Estarían ya pagando al tercer año, estarían prácticamente al 100% del pago del impuesto. Es decir, la regla dice, usted paga un millón de pesos, va a pagar, por decir algo, 2 millones, pero no va a pagar los 2 millones, sino va a pagar 1.250.000. Ya el otro año pues ya se aplica la misma regla, ya no sería 1.250.000, sino subiría a 1.700.000 aproximadamente. Y así y vamos llegando a un nivel como el tercer año. Perfecto. Digamos que, gracias doctor, para esos 31 predios o 30 predios que está pagando el 13 por 1000, subir al 16 está por el orden del 25%, es decir, esa tarifa aplica plena. Los otros predios, que no es un trabajo, digamos, tan difícil, porque pues allá en la oficina de planeación realmente me ayudaron y fue en 2 días que hicimos con la información que existe satelital, que incluso no es ni tan actualizada, pues pudimos encontrar más de casi 20 predios, no sé. Entonces, pues sí hay que hacerlo, porque es ahí donde está digamos que la naturaleza del proyecto, ¿no? Porque si no se quedan unos predios que no se logran recaudar. Ahora, hay que pensar, y por qué lo decía, para revisar cuál puede ser ese recaudo, ese impacto, ¿sí? Y cómo se va a tratar, digamos, si va a haber algún tipo de compensación, de posibilidades, digamos, en pronto pago, no se va a tener nada en cuenta de eso, en dación de pago, porque no quisiera yo que esto se convirtiera en un aumento de la deuda por recaudar de cartera, ¿sí? Entonces subimos el predial pero no lo pagan, pues sí, lo mismo que no recaudarlo. Lo importante es que llegue el dinero. Era eso, presidente, y tener en cuenta eso, que es que hay una cantidad de predios por fuera, y es ahí donde realmente se va a sentir el impacto, porque no va a ser solo para el próximo año que listo quedó, sino seguirá en 1, 2 o hasta 3 años, como dice el doctor Uribe, ese incremento para llegar a estabilizarse, ¿no? Era eso, doctor. La dación de pago es una figura que es totalmente viable frente a los impuestos municipales y nacionales, pero necesitamos del permiso del Consejo para hacerlo cuando requiramos del caso, pero sí es totalmente viable. Muy bien, tiene el uso de la palabra el concejal Jairo Borrego. Gracias, presidente encargado. Con las buenas tardes para los compañeros, los funcionarios de la administración. Es que a mí me parece que el concejal Juan Manuel, cuando hizo esta proposición de pasar este proyecto de acuerdo, le sugirió al alcalde que lo hiciéramos con el ánimo de pronto incrementar un poco los recursos para el año entrante. Pero a mí me parece que quedó como a mal tiempo, porque definitivamente el proyecto del 2019 ya se aprobó. Entonces, si bien es cierto pues que el municipio necesita reformar algunos
algunos impuestos que de pronto quedaron muy bajitos. Yo me acuerdo, concejal Juan Manuel, que cuando yo llegué aquí en el periodo pasado ya el alcalde iba de salida y fue cuando se hizo la última reforma tributaria en el año 2015, en el segundo semestre ya para salir él, y se hizo una buena reforma tributaria y de pronto unos rubros sí quedaron bajos, sí, en eso estamos de acuerdo, pero es que aquí sí suena como muy discriminatorio el tema de que sea únicamente para los cultivos bajo invernadero. Entonces, si todo esto, estos predios que dicen ser afectados, pues tienen el mismo uso prácticamente de lo que son de destinación agrícola, pues entonces yo pienso que debe revisarse todo y que el alcalde o la administración en cabeza de la Secretaría de Hacienda pues planeen para el año entrante una reforma más completa y que no se viene como que por qué únicamente a los cultivos bajo invernadero. Es por esto que pues yo de una vez voy a anunciar mi voto negativo a este proyecto, porque me parece que no cumple la expectativa que realmente el municipio necesita. Gracias, presidente. Bien, concejal. Tiene el uso de la palabra el concejal Álvaro Andrés Moscoso. Muchísimas gracias, señor vicepresidente. Un cordial saludo para todos los presentes. Bueno, yo quiero anunciar mi voto positivo y quiero reconocer la iniciativa del concejal Juan Manuel para buscar mayores ingresos para el municipio. Pero esto no es simplemente así, sino que hay que explicar dos puntos fundamentales que creo que no deben quedar en el aire. Primero, digamos que el principio de redistribución de la riqueza en un estado liberal como el colombiano es fundamental en el ejercicio. Aquel que más tenga, pues más recursos debe pagar. Ahora, es complejo que hayan tantos predios que estén pagando una tarifa que no le corresponde a la actividad que están desarrollando, y me parece importantísimo ese apunte del concejal Juan Manuel, porque pues esta actividad económica están generando algunos recursos y el municipio debe percibirlos para poder redistribuir la riqueza y que eso se vea reflejado en obras sociales, inversión social, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la iniciativa me parece apropiada. Como yo en algún momento lo señalé, sí es necesario modificar algunos aspectos del estatuto tributario. Seguramente van a ir surgiendo iniciativas. Sí, esta vez pues la iniciativa, digamos, la propuso el concejal Juan Manuel en su momento, y la administración la acogió y hoy nos la pone en consideración. De la misma manera, supongo cualquier otra de las iniciativas que sea viable y que respete las normas y los principios de los impuestos y de la tributación, pues la administración también estará presta para escuchar y atender las solicitudes que hagan los concejales. Sin embargo, creo que negar este proyecto de acuerdo por esperar una reforma tributaria completa, pues me parece desacertado en la medida en la cual podríamos estar negando los ingresos de recursos al municipio el próximo año. Entonces, por eso precisamente es que nos citan extraordinarias, porque este proyecto de acuerdo es importante para la tributación del municipio y los ingresos del año 2019. Seguramente habrán muchos temas más por revisar. Temas tales como los impuestos que pagan las empresas de transporte público intermunicipal, entre otras varias, que pues lo que pagaron fue absurdo, pero ese no es el tema en discusión hoy. Y respeto totalmente la iniciativa del concejal Juan Manuel, lo respaldo y lo apoyo, y de una vez anuncio mi voto positivo, porque considero que estas empresas que están en el municipio, primero están generando unos impactos muy fuertes en materia medioambiental al municipio. Segundo, el empleo que están generando en Tabio, principalmente gran mayoría de las personas que trabajan allá muchas veces no son ni siquiera del municipio, entonces ya no se están volviendo una fuente de empleo importante para Tabio, sino que muchas personas inclusive de otros países, como se vio en noticias, lo cual no está mal.
porque digamos aquí no se trata de que solamente Tabio para los tabiunos ni mucho menos. Sin embargo, ¿dónde está la responsabilidad social de esas empresas para con el municipio? Que es lo que uno se podría preguntar. Por lo tanto, obligarlos un poco a que tengan mayor responsabilidad social con el municipio vía tributaria no está mal y el Estado vive de eso. Actualmente creo que ayer o hoy fue aprobada una reforma tributaria un poco muy agresiva, especialmente con el sector más vulnerable de la sociedad, y que hace todo lo contrario que aquí en el Consejo Municipal estamos haciendo, porque aquí lo que estamos haciendo es obligar a las empresas, que son las que se quedan con el producido de los trabajadores, a pagar más impuestos, caso contrario a lo que hizo el gobierno nacional. Es importante hacer estas aclaraciones porque el tema de los impuestos a veces no se entiende muy fácilmente y la gente lo convierte en un chisme y termina siendo desinformación. Entonces es importante señalar eso. Ahora, a mí me parecería muy importante, amigos de la administración, establecer una mesa de trabajo con las diferentes empresas de flores del municipio, porque no solamente estamos hablando de materia tributaria, sino que aquí hemos tenido múltiples debates con planeación, con Hacienda, con gobierno, casi que con todas las secretarías hablando del tema de las empresas que tienen cultivos bajo invernadero, indiferentemente de cuál sea su actividad comercial, y es muy importante pues establecer unos lazos de cooperación e interrelación con el privado, también que al privado le interesa que al municipio le vaya bien. Sin embargo, es importante resaltar que esta iniciativa también busca cumplir o materializar el principio fundamental de la redistribución de la riqueza y la solidaridad en el sistema económico colombiano. Por eso yo doy mi voto positivo. Son 3 puntos porcentuales que a la larga, si bien a esas empresas en el ejercicio anual no los va a golpear fuertemente, porque las utilidades que manejan, según se puede revisar en los registros, no son tan bajas en comparación con el pago de los impuestos. Entonces, señor presidente, honorables concejales, señor ponente, anuncio o reitero mi voto positivo para este proyecto. Muchas gracias. Concejal Juan Manuel. Gracias, presidente. Claro, voy a decir algo que siempre se dice, ¿no? Y es pero esto no es un tema en contra de las empresas ni sesgado como tal vez algunos lo han interpretado. Yo creo que he sido muy claro siempre y soy el mejor amigo de la empresa privada. Ojalá existieran más empresas privadas en este municipio. Pero asimismo me parece que las empresas privadas es un aliado del municipio. Por eso le pregunté al doctor Uribe del tema de dación en pago. Porque uno ve muchas veces que esas empresas ayudan al mantenimiento de una escuela o a arreglar una vía, y se quedan en pequeños proyectos, en pequeñas iniciativas. Entonces, yo siempre, digamos que me ha interesado es que ojalá existieran convenios entre esas empresas y el municipio, así sea con recursos que son que digamos que sean en dación de pago de impuesto predial, pero que se queden en obras del municipio, ¿sí? Entonces, definitivamente la intención acá no es digamos que un tangencial sesgado contra las empresas de cultivos bajo invernadero, que si bien eso siempre, y ya es clarísimo que el invernadero es un sistema de cultivo, ¿sí? Entonces que es igual que la papa, que sí, seguro, pero pues así está el estatuto tributario. Nosotros tenemos el estatuto tributario, por ejemplo, miren, en los predios urbanos, los superiores a 450 salarios mínimos es el 8.65, que es el más alto, superior a 450 salarios mínimos. Pero en los agropecuarios, el 8.5 es para predios que estén entre 1.000 y 2.000 salarios mínimos. El mecanismo de avalúo, pero una tarifa por 1.000 diferente. Tenemos una tarifa especial para predios donde funcionan entidades del sector financiero, sometidas a control de la superintendencia. Tenemos una tarifa especial para la industria en el sector rural.
para la explotación minera, que ya está en el 16 por mil. Entonces, digamos que nosotros y es que eso pasó en el 2015, estaba en el 2010, estaba en el 10 por mil, y como no podía subirse hasta el 30, sino el 30% se subió hasta el 13. Eso fue lo que sucedió en el 2015. Definitivamente, y lo dije en mi intervención, más allá, y eso pues digamos que soy respetuoso con los ingresos de cada actividad comercial, pero nosotros no contamos con empresas. El impuesto predial es nuestra principal fuente de ingresos. Nosotros, no se trata de castigarlos, se trata de invitarlos, hombre, paguemos lo que se debe pagar a través de mecanismos diferentes, dación de pago, proyectos, convenios, pero que beneficien a la comunidad. Yo creo que lo que dice el concejal Moscoso es cierto. Aquí hemos tenido cuántos debates con el tema, con este tema. Entonces yo creo que es algo. Yo hice como dicen todos, yo hice la invitación a la administración, si veía viable proponer un proyecto de estos, lo propone, pues lo mínimo es que yo pues sí lo voy a apoyar también, lógicamente, el proyecto, porque necesitamos los recursos. Es que en mayo nos estamos viendo ya discutiendo porque faltan 8 millones para una cosa, 4 para otra, 3 para otra. Entonces nosotros sí necesitamos recoger el dinero para hacer una inversión social, eso no es para otra cosa. Listo, presidente, muchas gracias. Doctor Uribe. Gracias. Para seguir apoyando la postura del concejal Juan Manuel, si ustedes miran en la exposición de motivos, yo hice una investigación, pues yo no, la hizo la Universidad Distrital José Francisco Caldas, Francisco José de Caldas. Yo la leí completamente y me pareció una muy buena investigación, y ahí en una parte es muy clara donde dice las investigadoras que esos predios tienen una producción, digamos, tienen una producción al 100% un predio normal, pero un predio de cultivo bajo invernadero puede triplicar y hasta cuadruplicar el porcentaje de producción. Entonces, cobrarles un poquito más, a mí no me parece descabellado, porque ellos están haciendo un mayor aprovechamiento de la tierra, y obviamente hay mayores ingresos. Entonces estamos respetando el principio de verticalidad y de igualdad que nos habla a nosotros la ley tributaria. Además, pues ellos deben tener unos requisitos que obviamente deben cumplir frente a su explotación, frente a los vertimientos, frente a todo ese manejo de fungicidas, y todos sabemos que eso hay un desgaste grande de la tierra. Entonces, pues digamos, ellos ahora hablemos de ellos son cultivos de sector primario, ellos no pagan industria y comercio. O sea que ellos están exentos de ese pago, pues solamente eso le quedarían las rentas nacionales, y a nivel municipal pues le quedaría simplemente lo que es el impuesto predial y otro tipo de retención. Pero realmente ellos, su producción es muy buena, y ellos pueden pagar, concejal, ellos tienen cómo. Bien, doctor Uribe. Tiene el uso de la palabra la concejal Susana Andonov. Disculpe, concejal Marcela, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, muy buenas tardes para todos los presentes. Bueno, al respecto de este proyecto quisiera decir que en la comisión de presupuesto hice una solicitud para que se hiciera una actualización, porque pues veíamos que hay muchos predios que aún no están en ese listado. Se requiere definitivamente una visita de campo para empezar a ampliar esa lista, porque eso pues también va a significar un mayor tributo al municipio. Quería saber, pues la solicitud era que para la sesión plenaria ya se visitaran algunos sitios específicos que nosotros en la comisión de presupuesto solicitamos. El ingeniero David no está, se fue. Bueno, la pregunta pues era para él, esperar si luego me contesta eso.
Creo que definitivamente este proyecto está, pues, digamos, centralizado en dejar algo proyectado al municipio. Creo que son las cosas que hay que hacer. Definitivamente, pues, no se hizo en anteriores oportunidades, pero creo que hoy estamos dejando una proyección de un rubro que va a servir para muchas obras en el municipio. Y creo que sí, definitivamente, pues la afectación que nos deja este valle de plástico es importante. Creo que no debemos desconocer las repetidas oportunidades en que en esta corporación se ha hablado al respecto de las afectaciones no solo sociales, paisajísticas, sino también hemos tenido acá sesiones en donde las personas se han quejado por lo que les significa tener estas actividades cerca a los lugares en donde habitan. Entonces, creo que este proyecto lo que busca es un tema más como de justicia tributaria y no de discriminación. Equidad es lo que se busca con este proyecto, lo cual anuncio mi voto positivo porque, como dije anteriormente, el hecho de que no se hubiese hecho antes no quiere decir que no estemos a tiempo y de que el año entrante no se puedan hacer pues nuevas modificaciones que también van a beneficiar el municipio. Era eso de mi parte. No sé si ya que está el ingeniero David tenga respuesta. Yo lo que quiero saber es si se ha incrementado, o sea, quedamos de que para la sesión plenaria íbamos a tratar de verificar si esos predios que en la sesión de comisión de presupuesto hablamos estaban dentro del listado o si había que empezar a adjuntarlos a. Y la propuesta es esa para la administración municipal, empezar a actualizar ese listado porque digamos que pues de reojo nosotros vemos que hay algunos predios que pueden ingresar ahí. Solo era esa pregunta. Muchas gracias. Muy bien, concejal. David. Bueno, buenas tardes a todos los miembros del Consejo, a los compañeros de la Administración Municipal, señor personero. Pues efectivamente nosotros vamos a hacer la verificación predio a predio a través de la fotografía satelital, pero esto nos toca corroborarla porque como efectivamente nos decía ahorita el concejal Juan Manuel, la fotografía satelital tiene un año de vigencia, entonces pueden tener variaciones, ¿no? Nosotros conocemos puntualmente algunos casos que no solamente es la actividad bajo invernadero para floristería, sino también para cultivos de fresas y para otra actividad de cannabis y demás. Entonces esas son las que nosotros vamos puntualmente a revisar. Y pues estaremos muy atentos a eso. Con la Secretaría de Hacienda ya hemos estado coordinando para poder verificar estos predios y poderlos implementar dentro del ajuste tarifario que se le va a aplicar. Igualmente lo que se decía, hay predios que nosotros hemos revisado puntualmente, ya efectivamente retiraron los invernaderos, pero pues también hay que ver que pues tienen la actividad todavía activa y que en cualquier momento pues la pueden volver a instalar. Entonces vamos a revisar si efectivamente les quitamos esa afectación o les quitamos dentro de ese marco que se quiere, de ese marco tarifario que se quiere incluir, o definitivamente se excluyen, ¿no? Por lo que no van a ejercer esa actividad. Entonces sí vamos a hacer ese ejercicio y va a tener que ser no solamente con la fotografía aérea o fotografía satelital, sino predio a predio con un acta de visita que nos toca soportar, ¿no? Muy bien, ingeniero David. Con algunas tardes para el señor personero. Tiene el uso de la palabra la concejal Susana Donov. Gracias, vicepresidente. Un saludo para mis compañeros concejales, los secretarios de la administración, el señor personero, Luis Eduardo, ¿cómo se llama? Pipo, de la administración, don Luis Eduardo, doña Mónica y doña Margarita, el doctor Uribe, de igual manera. Es importante pues el censo que se tiene que realizar. Pues la verdad, de lo que han comentado los compañeros, de los que no están en esta lista, pero que se van a incorporar, y todo lo que sea en aras de que entre otro rubro para aumentar nuestro presupuesto, pues bienvenido.
para que precisamente no nos veamos el año entrante que tengamos que buscar de otros sectores, rubros, pues para poder trabajar en nuestros programas o proyectos. Tenía dos inquietudes, una era pues para el doctor David, el ingeniero David, el arquitecto David, otra para el doctor Uribe, y era pues cómo está esa ocupación, ese índice de ocupación, arquitecto David. El índice de ocupación. Sabemos que en el estatuto tributario pues hay un índice de ocupación, pero que de pronto a veces nos pasamos de ese índice de ocupación y por eso es que el impacto ambiental ha venido creciendo en demasía. Entonces no solamente teníamos una clase de impacto que era de pronto las gravilleras, sino en este momento está otro impacto ambiental que ha venido creciendo. Entonces de pronto si en este momento el arquitecto David tenía ese índice de ocupación de estos cultivos bajo invernadero. Bueno, concejal, efectivamente nosotros hemos revisado lo que es el acuerdo 16 de la CAR y pues tenemos claro que es el 60% de índice de ocupación de la actividad bajo invernadero, el 10%, el 30% de área libre y el 10% de plan de revegetalización, ¿sí? Entonces, hay algunos de los predios que no cumplen con este índice de ocupación. Estamos precisamente de la mano de la personería y con el Ministerio de Ambiente y la CAR haciéndole el seguimiento de quiénes son las personas que entran a sancionar y entran a regular. Nosotros, de parte de la Secretaría de Planeación, todos los índices de ocupación de lo que son actividades urbanísticas, tenemos la facultad y la ley 1801 faculta a la Inspección de Policía y a la Secretaría de Gobierno para que inicien los procesos sancionatorios, pero la ley novena del 93 indica que quienes deben hacer la sanción para este tipo de actividades son la autoridad ambiental, ¿sí? Pero pues ellos pueden delegar porque el nuevo Código de Policía ha hecho ciertas transfiguraciones para poder ejercer estas sanciones. Entonces nosotros ya las tenemos identificados, precisamente los últimos pedidos que hicieron actividad bajo invernadero, que es Huayca y La Manga, nos ha llegado la empresa Sunshine los levantamientos topográficos y fuimos a hacer la verificación en campo de cuánto eran las medidas de cada una de las naves y corroboramos que efectivamente cumplen con el índice de ocupación. En Huayca tiene el 59% y la otra finca La Manga tiene menos del 60%, muy por debajo, por lo que tienen reservorios. También estuvimos con la Secretaría de Medio Ambiente para que verificaran el tema de las concesiones de agua, si eran necesarios y demás, y efectivamente se pudo verificar de que no eran, pues no aplicaban en los reservorios y las concesiones de agua estaban activas. Se les pidió, sin embargo, que lo que es las viviendas existentes, como cambian el uso de suelo, pasa de ser residenciales a ser agropecuario tipo A y tipo B, van a tener que entrar a reconocerlas. Es un proceso que ellos van a iniciar el tema de reconocimiento y pues la sanción no ameritaría en el momento hasta que ellos comiencen a ejercer su cambio de actividad, que todavía no lo han hecho, sino hasta ahora están haciendo adecuaciones. Me imagino que en el transcurso del año que viene estarán haciendo la legalización de esas viviendas. Sí, perfecto. Es muy importante que se haga un seguimiento. Yo sé que por parte de planeación se ha hecho ese seguimiento precisamente para que no se invada, por decir algo, o se respete ese índice de ocupación que tienen estos cultivos bajo invernadero. El señor Personero de pronto me iba también a dar otro aporte acerca de esta inquietud. Siga, señor Personero. Bueno, con muy buenas tardes para todos los presentes, honorables concejales, miembros de la administración municipal. Pues a partir de todas las situaciones que se han presentado, me di a la tarea de entrar a verificar efectivamente quién es la persona competente o qué entidad es la competente referente a imponer esas sanciones. Me puse a analizar el acuerdo 001 del 2001, que es el del esquema de ordenamiento territorial vigente, y me puse a revisar el acta por la cual se concertaron todos los temas ambientales en el municipio de Tabio. Esa se suscribió en el año 2000
y quien la firmó en ese momento fue el alcalde de la época, renunciando a términos y aceptando todo lo que se había conciliado. Causa curiosidad que en esa concertación se manifiesta que el municipio de Tabio no está interesado en incentivar el tema de los cultivos bajo invernadero. Tal y taxativamente está. Me aterra aún más todavía que tanto la CAR como la Secretaría de Planeación son responsables, porque la CAR tendría que hacer el seguimiento a ese acuerdo que firmaron y la Secretaría de Planeación de su momento y las venideras tenían que verificar que no se incentivara el tema de la construcción de viveros o construcciones bajo invernadero. La situación es tan gravosa ahorita que no es solamente el tema de los índices de ocupación, sino también temas de carácter social, como lo manifestaba en algún momento los concejales, referente al tema de ciudadanos de nacionalidad no colombiana. Puedo decirle, concejal, también que en ese acuerdo se manifiesta que los empleos que se den para ese tipo de actividad van a ser para los tabiunos. Entonces la pregunta del millón es, ¿qué seguimiento le ha hecho la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca a todos los acuerdos que se firmaron en esa acta o en esos acuerdos a los que llegaron en esa situación? ¿Y qué tanta responsabilidad tiene la Secretaría de Planeación conforme a la Ley 388 y su reforma referente a las sanciones? ¿Por qué? Porque en el acuerdo dice que será la Secretaría de Planeación la que deberá hacer el seguimiento y deberá imponer las sanciones. Y es ahí donde yo pregunto, ¿hasta dónde va la responsabilidad y las consultas que ha hecho el señor secretario referente con el Ministerio de Medio Ambiente y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca? Eso es lo que yo les puedo dar, o la información que les puedo dar en su momento, concejal. Obviamente será objeto de debate en algún momento y seré yo el que les tendré que decir qué ha sucedido en el tema. Muchísimas gracias. Concejal Álvaro, al respecto. Una moción de orden, señor presidente, porque en sesiones extraordinarias solamente se puede tocar el tema al cual fuimos convocados. Lo dice explícitamente la ley. Ahora bien, si el señor personero tiene alguna inquietud, pues lo invito a que lo haga llegar por escrito a la Secretaría de Planeación o a la Corporación, y con mucho gusto impulsamos un debate de control político cuando corresponda, pero que un debate de proyecto de acuerdo sobre una reforma tributaria se nos convierta en un debate de control político a planeación sobre unos compromisos del 2000, me parece que es llevar la discusión sobre un punto que en este momento, creo yo, no tendríamos las competencias, porque fuimos citados única y exclusivamente para debatir lo que dice en el decreto que emitió el alcalde. Entonces yo personalmente, si ustedes van a continuar con la discusión de ese punto, yo me retiro, voy a estar afuera y estaré pendiente para que cuando continúen con el debate del proyecto de acuerdo vuelvo y entro, porque creo que estaríamos extralimitando nuestras funciones en materia de lo que nos convocó la administración municipal. Muy bien. Doctor, al respecto. Bueno, concejal Moscoso, como usted lo manifiesta, efectivamente yo estoy haciendo una aclaración conforme lo solicitó la concejal Susana Andonoff. En ese orden de ideas, simplemente estoy respondiendo una inquietud referente al tema. Entiendo que ustedes están citados para otra situación, pero a partir de una cuestión, de una pregunta que está haciendo la concejal Andonoff, Susana Andonoff, debo ser respetuoso de contestarle referente al tema. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Tiene el uso de la palabra el concejal Juan Carlos Castañeda. Presidente, con las buenas tardes para las personas de la administración que nos acompañan, para el señor personero, para mis compañeros concejales. No, yo quería, pues primero que todo, anunciar mi voto positivo al proyecto de acuerdo,
por cuanto, como lo decía el concejal Juan Manuel Sánchez y el concejal Álvaro Moscoso, no me parece que esté sesgado exclusivamente hacia los cultivos bajo invernadero, ni exclusivamente a una empresa, sabiendo que tenemos bajo invernadero, yo creo que un terreno más grande que el casco urbano del municipio, en lo rural. Segundo, pues me aterra que no habíamos llegado a ese nivel de detalle de pronto en la comisión, lo que nos informaba el concejal Juan Manuel en este momento, que es que unos predios que están pagando como agrícolas, agropecuarios, el 8.5, y desde hace varios años ya se encuentran bajo invernadero. ¿Sí? Primero, es una falencia de la administración de su momento cuando se ha venido creciendo los cultivos bajo invernadero, y también un acto de mala fe de los mismos empresarios que han hecho estos cultivos, de decir, estoy pagando un 8.5 por 1000 como agropecuario y lo acabo de poner bajo invernadero, váyame subiendo gradualmente lo que, como nos explicaba el doctor Uribe, el 25% de lo que estaban pagando el año anterior. ¿Sí? Era eso, y por eso anuncio mi voto positivo al proyecto de acuerdo, porque no me parece que estemos siendo sesgados, sino también, como lo decía el concejal Álvaro Moscoso, en la redistribución de la riqueza dentro del país se tiene que cobrar más a quienes más dinero, a quienes más poseen y a quienes más tienen. Era eso, presidente. Muchas gracias. Muy bien, concejal Juan Carlos. Bueno, no habiendo más concejales inscritos, declarada la suficiente ilustración, se somete a votación el proyecto de acuerdo número 019 del 2018 con el llamado a lista para la votación del título, señora secretaria. Acer Espinosa Pedro Pablo. ¿Se fue? Antonov Velosa Susana. Positivo. Beltrán Hernández Luis Francisco. Positivo. Borrego Alarcón Jairo. Negativo. Castaña Baracaldo Juan Carlos. Positivo. Chisco Rodríguez Javier Ricardo. Positivo. Díaz Caballero Javier Enrique. Positivo. Durán Rubio Janet. Positivo. García Correa Henry. Positivo. Moscoso Gordillo Álvaro Andrés. Positivo. Rincón Castañeda Jenny Marcela. Positivo. Rodríguez Díaz Francisco. Positivo. Sánchez Vázquez Juan Manuel. Positivo. Se aprueba el título con 11 votos positivos y 1 negativo. Muy bien, señora secretaria. Hacemos el llamado a lista para el encabezado, señora secretaria. Acer Espinosa Pedro Pablo. Ya no vota, ¿cierto? Que se fue en el momento de la votación, no podía retirarse. Sí, claro. Antonov Velosa Susano. Una moción de orden, presidente. No podía retirarse. Pero es que cuando hay votación, los concejales no tienen por qué pararse. Ya no votó, pues ya no puede votar. No puede retirarse. Sigamos con el llamado, señora secretaria. Antonov Velosa Susano. Positivo. Beltrán Hernández Luis Francisco. Positivo. Borrego Alarcón Jairo. Negativo. Castañeda Baracaldo Juan Carlos. Positivo. Chisco Rodríguez Javier Ricardo. Positivo. Díaz Caballero Javier Enrique. Positivo. Durán Rubio Janet. Positivo. García Correa Henry. Positivo. Moscoso Gordillo Álvaro Andrés. Positivo. Rincón Castañeda Jenny Marcela. Positivo. Rodríguez Díaz Francisco. Positivo. Sánchez Vázquez Juan Manuel. Positivo. Se aprueba el encabezado con 11 votos positivos y 1 negativo. Hacemos el llamado a lista para el articulado, señora secretaria. Acer Espinosa Pedro Pablo. Antonov Velosa Susana. Positivo. Beltrán Hernández Luis Francisco. Positivo. Borrego Alarcón Jairo. Negativo. Castañeda Baracaldo Juan Carlos. Positivo. Chisco Rodríguez Javier Ricardo. Positivo. Díaz Caballero Javier Enrique. Positivo. Durán Rubio Janet. Positivo. García Correa Henry. Positivo. Moscoso Gordillo Álvaro Andrés. Positivo. Rincón Castañeda Jenny Marcela. Positivo. Rodríguez Díaz Francisco. Positivo. Sánchez Vázquez Juan Manuel. Positivo. Se aprueba el articulado con 11 votos positivos y 1 negativo. Muy bien, señora secretaria. El presidente de la corporación pregunta a los concejales si quiere que se convierta en acuerdo municipal. Con el llamado a la señora secretaria. Acer Espinosa Pedro Pablo. Antonov Velosa Susana. Aprobado.
Beltrán Hernando Luis Francisco. Aprobado. Borrego Alarcón Jairo. Negado. Castañeda Baracaldo Juan Carlos. Aprobado. Chisco Rodríguez Javier Ricardo. Aprobado. Díaz Caballero Javier Enrique. Aprobado. Durán Rubio Janet. Aprobado. García Correa Henry. Aprobado. Moscoso Gordillo Álvaro Andrés. Aprobado. Rincón Castañeda Jenny Marcela. Aprobado. Rodríguez Díaz Francisco. Aprobado. Sánchez Vázquez Juan Manuel. Aprobado. Se aprueba como acuerdo municipal con 11 votos positivos y 1 negativo. Muy bien, señora secretaria. Siguiente punto. Consideración aprobación del acta número 086 de diciembre 10 de 2018. Se somete a consideración y aprobación el acta número 086 de diciembre del 2018. Sigue en consideración el acta. Aprueban los concejales el acta. Aprueba con 13 votos de los 13 concejales presentes. Siguiente punto. Consideración aprobación del acta número 087 de diciembre 11 de 2018. Se somete a consideración y aprobación el acta número 087 de diciembre 11 del 2018. Sigue en consideración. Aprueban los concejales el acta. Se aprueba con 13 votos de los 13 concejales presentes. Siguiente punto, señora secretaria. Consideración aprobación del acta número 088 de diciembre 13 de 2018. Concejal Juan Carlos Castañeda. No, no es la otra. Es la del 14. ¿Esa de qué tema se trató en esa? Esta fue alumbrado público el día jueves. El día jueves. Me abstengo de votar por no haber podido asistir a la sesión. Igual tú. Concejal Janet Durán. Presidente, también me abstengo de votar por no haber asistido a la sesión. Muy bien. Se somete a consideración y aprobación el acta número 088 de diciembre 3 del 2018. Sigue en consideración el acta. Aprueban los honorables concejales el acta. Se aprueba con 11 votos de los 13 concejales presentes. No hay más puntos. Siendo las 5:05 del día de hoy, se ha cerrada la sesión extraordinaria. Agradeciendo a todos los honorables concejales. Muy amable.